¿Cómo están? Buenos días. Hola, Kate, buenos días. ¿Qué más? ¿Cómo estás? ¿Sí estudió el lineamiento? ¿Sí lo ha leído? Gaby, pues sí, lo he estudiado bastante, he estado leyendo, es muy interesante, pero a ver, compartamos conocimientos. Cuéntenme ustedes qué saben. Bueno, sí, imagínese que nosotras anoche nos reunimos con Diana y, y Paula y estudiamos el manejo ambulatorio de los niños entre los 6 y los 5 años. Sí, Kate, lo que le dice Gabriela es muy cierto. Que yo recuerde y lo que leímos anoche es que el manejo ambulatorio se da cuando los niños cumplen con este criterio. Pero el hecho de que sea ambulatorio y sea tratado desde casa no quiere decir que la familia se dé por desentendido y no cumpla con esos pasos que uno le recomienda en el centro de atención. Además, cabe resaltar que este debe ser en conjunto con las modalidades de prestaciones de servicios de salud. Sí, exacto. También nos mencionaba la atención intramural, la atención extramural y la telemedicina. En este también nos dice que en estos escenarios se entrega a las familias el tratamiento nutricional que está basado en la fórmula terapéutica lista para el consumo o como la conocemos FTLC, sus respectivas indicaciones y pues si es necesario el medicamento según la condición médica. Oigan, pero esperen, eso no es todo, ¿no? El hecho de que no sea intrahospitalario no quiere decir que no se establezca y se realice un plan de seguimiento, ya que ustedes saben que esto es pieza fundamental para lograr una recuperación satisfactoria y pues así mantener el adecuado estado nutricional. Wow, ¿tú recuerdas cómo se debe realizar el manejo nutricional en estos niños? Claro que sí, Diana, lo recuerdo. Es más, esta mañana lo repasé y lo tengo fresquito. Esperen, les cuento. El manejo nutricional se establece según las complicaciones de la desnutrición. En el caso de la desnutrición aguda y moderada, se establece el siguiente manejo. Miren, aquí tengo una copia. Si quieres, les voy a explicar. Las recomendaciones se dan por días, ¿sí? Y esto cubre la fórmula cubre las siguientes energías. Además de esto, va acompañado de la leche materna y la alimentación familiar. Claro, no me acordaba, pero bueno, también debemos tener en cuenta algunas acciones complementarias, como el correcto lavado de las manos, el consumo de agua, que ésta sea segura, ajustar la cantidad de la fórmula de acuerdo con el apetito y la ganancia del peso del niño, ya que y también es importante que la familia cuente con apoyo alimentario por parte de un profesional, si la familia lo requiere, claro está. Niñas, esperen, también tenemos que recordar que una vez se cumple el objetivo de recuperación del tratamiento nutricional, o sea, cuando el puntaje Z del indicador peso para la talla esté entre -1 y -2 desviaciones estándar, se debe suspender el uso de la FTLC. Exacto, niña, tienen toda la razón, pero recuerden que esto sucede cuando el niño se encuentra con desnutrición aguda y moderada. Ahora, yo quisiera saber cómo es el manejo ambulatorio cuando un niño se encuentra en desnutrición aguda severa. Uy, creo recordar, pero no lo tengo muy claro. Miren, niñas, allí viene Magda. Si quieren le preguntamos a ella. No, no es necesario, yo les puedo explicar. Esto es muy fácil, observen esta imagen. En esta podemos encontrar las recomendaciones del aporte de la FTLC y agua según los días del tratamiento. Además, esto tiene el acompañamiento de otros alimentos como la leche materna. Bueno, Yani, tienes razón, pero aquí falta algo muy importante. Es que al inicio de este tratamiento no se debe consumir ningún alimento, ¿no? Solo la leche materna y la fórmula. Y ya una vez hayan pasado 8 días, se inicia la introducción de alimentos en pequeñas cantidades. Claro, Gabriela, es muy cierto. Ahora que estamos hablando de leche materna, eso me recuerda que también debemos hablar sobre la alimentación complementaria, ya que esta es de vital importancia para ayudar en la recuperación del niño. Entonces, tenemos algunas preguntas. Uy, sí, tengo una pregunta. ¿Qué momento es el adecuado para iniciar la alimentación complementaria?
Es una muy buena pregunta. Recuerdo que la alimentación complementaria se inicia después de los 6 meses de edad. También aquí es necesaria pues la introducción de otros alimentos con otras texturas y sabores para estimular el desarrollo de los mecanismos de deglución y en cantidades que puedan satisfacer las necesidades nutricionales. Niñas, yo también tengo una pregunta. ¿Cómo debe iniciar uno la alimentación complementaria en un niño que se encuentra en desnutrición, ya sea aguda, moderada o severa? Pues aquí es importante que la alimentación complementaria debe seguir las mismas pautas de los niños sanos respecto al tipo, cantidad, progresión y textura de los alimentos y debe estar acompañada de lactancia materna hasta los 2 años o más. Bueno, tienen razón en todo lo que dicen, pero también debemos tener en cuenta 4 puntos importantes, como lo son los alimentos que no son recomendados en la alimentación complementaria cuando el niño cuenta con desnutrición. Alimentos como cuáles, como caldos, sopas, jugos, infusiones, gelatinas, postres. Bueno, la leche de vaca entera, que no se debe introducir antes del año. Y los productos comerciales que tienen un elevado contenido de azúcar y sodio, ya que son productos que cuentan con una baja densidad nutricional. También debemos tener en cuenta las cantidades recomendadas a ofrecer, ya que en niños con desnutrición aguda y moderada, los primeros 7 días la alimentación complementaria se debe dar en cantidades pequeñas, pero en los niños con desnutrición aguda severa, durante el tratamiento ambulatorio con la fórmula, se debe empezar a ofrecer los alimentos en cantidades pequeñas, como ya lo había dicho, a partir del 8.º día de tratamiento e irlo aumentando progresivamente durante los 60 días hasta lograr pues las recomendaciones adecuadas a la edad del niño. También debemos tener en cuenta la lactancia materna y la alimentación complementaria y la fórmula, ya que en los niños con desnutrición aguda moderada o severa y sin complicaciones, estos continúan su rehabilitación en el hogar con la lactancia materna, la alimentación familiar y con la fórmula. Y al finalizar en la fase de rehabilitación, se retira la fórmula, la FTLC. Y en cuanto a la suspensión de la fórmula, esta se debe suspender cuando el puntaje Z del indicador peso-talla se encuentra entre -2 desviaciones estándar y -1 desviación estándar, indicando que el niño pasó de desnutrición aguda a riesgo nutricional. Pero esperen, eso no es todo, se nos está olvidando algo que en la resolución también nos habla, y es acerca de la falsa diarrea. Esto también se da o se produce cuando se comienza con la fórmula, ¿cierto? Pero, ¿qué pasa? Que los niños pueden aumentar su frecuencia en cuanto a las deposiciones o disminuir su consistencia, sin esto llegar a ser diarrea, ¿sí? Para esto es necesario una evaluación apropiada y acertada para no confundir una verdadera diarrea. En este caso, los niños que presenten este tipo de diarrea o este tipo de cambio en la consistencia en cuanto a cuando comienzan a consumir la fórmula, le damos unas recomendaciones al cuidador. ¿Cuál es? Seguir continuando ofreciéndoles la fórmula, pero disminuyendo su cantidad hasta que las deposiciones dejen de producirse y vigilar diariamente que no disminuya su apetito. Niñas, otra cosa que no debemos olvidar es, y que es importante, es el uso de los medicamentos, ya que estos también juegan un papel importante para manejar las infecciones bacterianas y ayudan a reducir la letalidad de la desnutrición en el manejo ambulatorio. También que los niños con desnutrición aguda, moderada o severa presentan deficiencia de micronutrientes. Es por eso que se recomienda suplementar con ácido fólico, vitamina A y también con hierro. Y es importante cumplir con las dosis recomendadas. Es muy cierto lo que tú mencionas, Diana, pero ¿se acuerdan que la OMS nos recomienda de ácido fólico 5 miligramos el primer día de tratamiento, ambulatorio, claro está, y se debe continuar con 1 miligramo día durante el tratamiento? En cuanto a las vitaminas, solo las requieren dosis adicionales esos niños que se encuentran con sarampión, y el hierro cuando el valor se encuentra a 6 gramos decilitro. Se debe iniciar, en este caso, la fórmula en una cantidad mínima para alcanzar la dosis que se necesita.
que es 1.5 sobre por día, y cuando la hemoglobina se encuentre mayor a 11 gramos de decilitro, se administra una dosis de 3 a 5 miligramos por kilogramo de peso. Además de esto, es muy importante, niñas, medir los niveles de hemoglobina cada mes. Exacto, Pau, no recordaba los valores, muchas gracias. Pero también, como venía diciendo, aparte de los medicamentos y los micronutrientes, algo que no debemos olvidar es la importancia de la vacunación, ya que esta nos ayuda a reducir infecciones. Por eso es importante revisar siempre que los niños con desnutrición presenten su esquema de vacunación desde el momento en el cual se han vinculado al manejo ambulatorio. Hola niñas, ¿qué hacen? Las veo que están interactuando como mucho. Hola Magda, sí, aquí estamos dialogando acerca de lo que tenemos claro de la resolución 2350. ¿Y usted qué sabe de esto? ¿Sabe algo? Cuéntenos. Ah, pues sí, ¿en qué parte más o menos van de la resolución? Magda, pues estábamos hablando del manejo ambulatorio y hospitalario de los niños de 6 a 5 años. Ay, sí, genial. Y ya dieron a resaltar la importancia del seguimiento ambulatorio, pues como ahí ustedes lo estaban más o menos, les escuché que estaban hablando sobre el manejo ambulatorio, pues es importante resaltar lo que es el seguimiento ambulatorio, ¿no? Entonces el seguimiento más o menos nos refiere que se debe hacer a los 7 días del tratamiento al niño y pues que lo hacen profesionales como los de medicina o nosotros las nutricionistas. Que se continúa el seguimiento a las 2 semanas del inicio del tratamiento y después cada mes hasta cumplir con los criterios de egreso. Y pues cuanto lo más relevante para el seguimiento, pues incluye lo que es el cumplimiento del plan de manejo, también un R24, también lo que es el examen físico, la prueba de apetito, valoración antropométrica y datos de la evolución y el diagnóstico médico y nutricional, así como lo que yo puedo recordar y es lo más importante. También es tener en cuenta que si el niño se encuentra en seguimiento ambulatorio y que si presenta un deterioro clínico o nutricional, se requiere manejo hospitalario. ¿Y cuáles son las condiciones que necesita el niño? Pues cuando presente alteración del estado de conciencia, hipoactividad o convulsiones, también cuando presenta diarrea, cuando presenta vómito persistente, rechazo de la vía oral con riesgo de deshidratación, aumento de la frecuencia respiratoria dependiendo de la edad, y la condición médica o social del niño o de la familia que requiera una evaluación o una intervención. Si presenta pues una adecuada evolución y se continúa el manejo ambulatorio, se debe realizar las siguientes acciones. Lo que es suministrar un antiparasitario a los 15 días de iniciar el tratamiento médico y nutricional ambulatorio, calcular las necesidades de la FTLC y agua de acuerdo con los cambios de peso e incentivar a la lactancia materna, el consumo de agua segura y el lavado de manos. Hola chicas, escuché que estaban hablando sobre el manejo ambulatorio, pero ¿ya hablaron sobre cuáles son los criterios de egreso? Ay, no, Yura, cuéntanos. ¿Cuáles son? Les voy a contar cuáles son. Entonces, primero debemos tener en cuenta que el puntaje Z del indicador peso para la talla debe estar por encima de -2 desviaciones estándar. También se debe tener en cuenta que el niño debe estar sin edema por 2 días consecutivos y que debe encontrarse clínicamente bien y estable. Pero además de esto, también se debe verificar que los niños tengan cita a control durante los 15 días siguientes al egreso, también que tengan el esquema de vacunación actualizado para la edad. Por otro lado, también que tengan continuación del tratamiento de la anemia ferropénica y que se encuentren vinculados a un programa de complementación alimentaria, familiar o individual. Hola niñas, ¿cómo están? He estado escuchando lo que hablan los compañeros acerca de la resolución 2350 del 2020, pero ¿qué hacer cuando un niño de 6 a 59 meses llega en estado de desnutrición aguda severa? Hola Narly, sí, es cierto. Lo primero que se debe hacer es entrar en una fase que se llama estabilización. Esta consta de un abecedario, el cual nos va a indicar un paso a paso para así lograr una pronta mejoría en la salud nutricional del paciente.
Hola, niñas. Bueno, algo muy importante y pues que yo también estuve leyendo es que lo primero que se debe hacer en la fase de estabilización es iniciar, digamos, con la letra A. Y aquí es evaluar las condiciones de hipoxemia e hipoxemia tisular. Además evaluar la saturación del oxígeno, iniciando un oxígeno suplementario no mayor a un valor de 90%. Sí, Marley. También encontramos la letra BC que nos habla de prevenir, verificar y tratar la hipoglucemia, detectando signos de choque y corrigiendo cautelosamente la deshidratación. Si la glucosa en sangre es menor de 54 miligramos sobre decilitro, ya nos encontramos en una hipoglicemia, por lo cual se administra un bolo de destroza al 10%. Si hay mejoría, se debe continuar con la F75, 3 mililitros por kilogramo toma cada 30 minutos durante 2 horas. Sí, niñas, tienen razón. Además de esto, no podemos dejar de lado la letra D, la cual nos habla de la importancia de vigilar la función renal. Para esto, debemos cuantificar el gasto urinario, teniendo en cuenta la hipoperfusión del riñón. Incluso puede ocasionar isquemia mesentérica por un déficit hidroelectrolítico. También no podemos dejar que nos habla de asegurar la función intestinal, pues si hay presencia de diarrea aguda o persistente. También se debe realizar la hidratación con sales de rehidratación oral y así poder mantener la F75 sin ningún problema. Ah, chicas, la letra G también nos da una información muy interesante y es que la anemia se define como hemoglobina menor a 4 gramos por decilitro o también menor a 6 gramos por decilitro, con signos de dificultad respiratoria o un hematocrito menor a 12%. Por eso, la indicación es administrar glóbulos rojos empaquetados a una razón de 10 mililitros por kilogramos en un periodo de 3 horas. Se debe tener una vigilancia permanente de la frecuencia cardíaca, la respiratoria y también los signos de reacción adversa. También se debe administrar furosemida a dosis de 1 miligramo por kilogramo, antes y después de realizar una transfusión. Esta es la única indicación de diurético en el manejo de desnutrición aguda. Muy bien, Laura. Ahora quiero hablarles de la letra H, que nos indica cómo controlar la hipotermia que se produce cuando la temperatura corporal es menor de 35.5 grados centígrados y puede asociarse a hipoglucemia y procesos infecciosos. Para controlarla se debe tener en cuenta todo lo siguiente: que el niño se encuentre vestido completamente, incluyendo la cabeza. Se debe cubrir con una manta y colocarlo en contacto piel a piel con la madre. Se debe medir la temperatura cada 2 horas y asegurarse que sea mayor de 36.5 grados centígrados. Y si cuenta con aire acondicionado, garantizar que la temperatura ambiente sea mayor a 18 grados centígrados y, en lo posible, evitar su uso. Recuerden siempre, niñas, traten las lesiones en piel. Así es, muchachas. Otra cosita muy importante y siguiendo esta secuencia, la letra I recomienda antibióticos empíricos en condición que tenga el paciente o el niño en este caso. Consideremos que los niños con desnutrición aguda, moderada y severa se encuentran infectados. En consecuencia de eso, se deberán recibir antibióticos de terapia empírica. Si se detecta un foco o es posible identificar un germen específico, se debe proceder con la conducta antibiótica correspondiente. Y el tratamiento temprano de las infecciones bacterianas mejora la respuesta al manejo nutricional. Este previene pues el choque séptico y reduce la mortalidad y no olviden que la anorexia es el signo más sensible de infección. También es importante la administración de micronutrientes de la que se habla en la letra M, ya que hay déficit de ellos. La F75 aporta vitamina A, zinc y cobre, por lo cual no es necesario suplementar. La F75 carece de hierro, ya que está contraindicada su administración, pero cuando se presenta daño ocular o casos de sarampión, sí se adiciona la vitamina A. Exacto. También se deben realizar una estabilización de las complicaciones que tenga el menor para dar inicio a una óptima rehabilitación nutricional. No se puede caer en el error de suministrar en altas dosis proteínas, grasas y sodio en la alimentación. Es importante iniciar con baja cantidad de estos nutrientes. Ofrecer la leche materna y la F75 con cuchara, taza o jeringa. Y si la rechaza, se suministra por sonda nasogástrica. Tener en
cuenta que la ingesta diaria de FC35 va de acuerdo con las variaciones de peso. También es importante tener en cuenta que un paciente puede recibir todo el mortalidad de un objetivo que se trata de patologías asociadas, lograr la lactancia materna efectiva y la rehabilitación nutricional. Después de lograr el peso de 4 kilogramos, se da paso de F75 a FTLC. Así es, compañeras, tienen razón. Y por último, pero no menos importante, como lo dice la letra P, debemos buscar y determinar el compromiso de la piel. Debemos observar también las características, ya sean por hipo o por hiperpigmentación, también si hay lesiones, entre otras, que además pueden presentar infección y las cuales mejorarán cuando haya una recuperación nutricional. Entonces, lo primero que se debe hacer es establecer el tipo de lesión, tomar una fotografía de esta, determinar el porcentaje de superficie corporal comprometida por segmentos, clasificándolas según la escala de Skordok. De este modo, entonces, en grado 1 hasta el 5%, grado 2 del 6% al 30% y grado 3 mayor al 30%. Por último, se debe aplicar crema sobre la zona infectada y un baño diario con permanganato de potasio al 0.01%. También debemos aplicar violeta de genciana en las zonas de escoriación y evitar el uso de pañales. Pero niñas, debemos tener en cuenta el esquema de antibióticos que se debe iniciar en estos pacientes. Y yo creo que de esta manera ya podemos decir que el paciente estará estable. Así es. Y puede seguir entonces a la segunda fase, que es la fase de transición. Uy, sí, chicas. Es muy interesante esa fase de estabilización, pero justamente ayer con mi compañera Magda estábamos hablando sobre la fase de transición, que también es muy importante. Y aquí lo que se recalca en esta fase es que nos brinda dos opciones de manejo, y es que tanto la opción 1 como la opción 2 nos menciona que antes de que el niño reciba la leche materna se debe ofrecer la F75 o la fórmula terapéutica lista para el consumo. Igualmente, tanto para la opción 1 como para la 2, para los niños con desnutrición aguda moderada se debe ofrecer la FTLC en varios momentos del día, garantizando un aporte de 135 kilocalorías por kilogramo día, mientras que en los niños con desnutrición aguda severa se debe ofrecer un aporte de 100 kilocalorías por kilogramo día. También nos mencionaba, si bien lo recuerdo, que para la opción 1 y para la opción 2 se debe ofrecer agua libre de demanda en varios momentos del día hasta alcanzar 130 a 150 mililitros por kilogramo día. Pero, ¿qué pasa? Que la gran diferencia en estas dos opciones consiste en que la opción 1 nos menciona que si el niño no consume la cantidad prescrita de la FTLC, se debe complementar el requerimiento calórico faltante con la fórmula F75, mientras que en la opción 2 nos comenta que si el niño no consume al menos la cantidad de la F75, la prescrita, en las primeras 12 horas, entonces se debe suspender y se debe regresar a la F75. Y pues la otra diferencia es que entre las dos opciones, el manejo de la opción 1 nos menciona que posteriormente el no consumo de la cantidad prescrita de la FTLC se debe aumentar los siguientes 2 a 3 días hasta que el niño reciba lo correspondiente a la edad. Mientras que en la opción 2 nos menciona que se debe ofrecer la FTLC después de 1 a 2 días e incrementar la cantidad hasta suplir el 100% de la ingesta. Así es, Yurainis. Y también cabe resaltar pues que la fase de transición se deben administrar los micronutrientes, específicamente el ácido fólico, que este se debe suministrar de 5 miligramos de ácido fólico al iniciar la fase de transición y continuar 1 miligramo día durante todo el tratamiento de la desnutrición aguda. Y también las complicaciones en esta fase. Pues los principales riesgos son después de que se introduce rápidamente alimentos ricos en proteínas y calorías. En la alimentación de los niños con desnutrición aguda, moderada o severa, son importantes las complicaciones como la diarrea y el síndrome de realimentación. Tener en cuenta que si se presenta diarrea, pues se debe vigilar signos de deshidratación o signos de enfermedad muy grave, lo que indicará el manejo hospitalario. Y si se produce síndrome de realimentación, pues este puede aparecer diferentes condiciones, como es disritmia, insuficiencia cardíaca, dificultad respiratoria, insuficiencia renal,
con alteraciones del metabolismo de la glucosa, cambios severos en los electrolitos y reducida capacidad del sistema cardiovascular para responder al déficit de tiamina, cofactores, fosfato, potasio, magnesio, que pueden ocasionar la muerte en las primeras 24 horas, considerando su letalidad. El tratamiento pues, requiere manejo individualizado, monitorización permanente, cuidadoso, manejo de volumen de líquidos administrados y de inicio de terapia nutricional de forma cautelosa. En caso de que se instaure, pues se debe proceder de la siguiente manera. Reduzca pues, la mitad de la cantidad de la FTLC administrada durante las 24 horas, aumentar lenta y progresivamente la cantidad de la FTLC en las siguientes 24 a 48 horas hasta lograr una ingesta efectiva de 150 kilocalorías kilogramo día. Y hacer un control y balance estricto de ingesta calórica y de líquidos administrados y eliminados con frecuencia diaria que sea necesario. Muy bien, niñas. Se nota que sí hemos leído el lineamiento. Pero además de esto, de las fases mencionadas, es muy importante hablar sobre la fase de rehabilitación en niños de 6 a 59 meses de edad. Pero ahora que ustedes están mencionando las fases, no recuerdo muy bien esta fase, la fase de rehabilitación. ¿Alguna de ustedes sí? Claro, compañera. En esta fase es importante tener en cuenta los siguientes puntos. Primero, debe verificarse el apetito y la ganancia de peso. En cuanto al manejo nutricional, el cual se basa en la administración de la fórmula y la continuación de la lactancia materna, o si se logró la relactancia. Se espera alcanzar un aporte de 150 a 200 kilocalorías kilogramo día, de 4 a 6 gramos kilogramo día de proteína, de 150 a 200 mililitros kilogramo día de agua segura. También es importante orientar a la madre o al cuidador en las pautas de inicio y continuidad de la alimentación, acorde a la edad, la disponibilidad local de los alimentos, también están las condiciones económicas de la familia y las condiciones de cuidado. En los niños amamantados o en relactancia es importante el acompañamiento de la consejería en lactancia materna, en el egreso hospitalario y en los controles ambulatorios. Y pues cabe mencionar que la administración de la leche materna y alimentación familiar es ganancia adicional, por lo cual desde los 5 a 7 días de iniciar la alimentación en la fase de estabilización ya no hay riesgo de síndrome de realimentación. Muchas gracias, Diana. Ya recordé. Pero también me surge una pregunta. ¿En estas fases existen criterios para el ingreso hospitalario? Por supuesto, algunos de esos criterios son que el paciente se encuentre clínicamente bien, sin alteraciones de estado de conciencia, que tenga un retorno del apetito, donde el niño consume al menos el 75% de la fórmula, la cual fue prescrita por 1 o 2 días consecutivos, para un aporte mínimo de 135 kilocalorías kilogramo día, la ganancia de peso por 2 días consecutivos entre 12 y 16 gramos día y que la prueba de apetito resulte positiva para el día del egreso. Hola, Kate, ¿cómo estás? ¿Cómo vas con ese lineamiento? Hola compañerita, ¿cómo está? Milagro de verla. Con el lineamiento, bien. Si quiere, pregúnteme lo que quiera que se lo respondo. Oiga, además, imagínese que me encontré con las niñas y están estudiando y ya están duchas en ese lineamiento. Entonces, empecemos nosotras dos a estudiar. Listo, Kate, entonces pues empecemos a preguntar. Listo, Kate, entonces en la parte del indicador, porcentaje de niños menores de 5 años identificados con desnutrición aguda de etiología primaria de forma adecuada, con una periodicidad mensual, ¿qué observaciones en sí tiene? Bueno, las observaciones que se deben tener en cuenta son las siguientes. Primero, que la clasificación del indicador antropométrico Z-score en superior a -2 desviaciones estándar. Y la otra muy importante es que todo niño recién nacido con bajo peso al nacer y que se encuentre en un programa canguro no se debe incluir. Ingrid, ahora yo le pregunto a usted, ¿a qué se refiere el indicador de niños menores de 5 años con desnutrición aguda con adecuada definición de escenario de manejo de periodicidad mensual? Bueno, Kate,
En sí, pues cuando al valorar el niño, de una vez ya diagnosticado y clasificado la gravedad de la desnutrición aguda, en este caso se debe justificar el escenario, ya sea pues ambulatorio u hospitalario. Eso pues con el fin de cumplir con todos los criterios que requiere el lineamiento o que sugiere el lineamiento. Bueno, Kate, ahora sí yo le digo a usted que en la parte de observación de manejo hospitalario, donde se realiza el plan de tratamiento de acuerdo con lo que nos describe el lineamiento, donde se utiliza la fase de estabilización, transición, rehabilitación. Eso para los niños que requieren manejo hospitalario y que se realizan mensualmente. ¿Cuál es el indicador? ¡Ja! Se lo tengo. El indicador es el porcentaje de niños menores de 5 años con desnutrición aguda con un adecuado manejo hospitalario de la desnutrición aguda. Bueno, ya que está tan ducha, entonces respóndame lo siguiente. Si tenemos un niño de 8 meses que está presentando desnutrición aguda y este requiere que se le suministre la FTLC, ¿en dónde sería la prescripción para el tratamiento intrahospitalario de este? La pregunta es muy buena, pero la respuesta es mejor. Se debe prescribir en el MIPRES. Incluso, Kate, pues para aclarar, es importante que en esa prescripción se especifique que la FTLC se debe dar como en sobres y que la F75 está en tarros. Pues esto en sí dependiendo del caso, ¿no? Bien, muy bien, estamos volando. Bueno, entonces dígame, ¿usted qué entiende por adecuado manejo de desnutrición aguda? Bueno, Kate, pues esto hace referencia a definir el tratamiento, ¿no? De acuerdo con la fase de estabilización, a quienes requieren manejo hospitalario o quienes requieren pues manejo ambulatorio. Esto ya de acuerdo según el lineamiento, según el caso. Ingrid, también debemos tener en cuenta que cuando un niño cambia de clasificación nutricional ante pues, los indicadores de peso para la talla a adecuado o ya sea el caso riesgo de desnutrición aguda, a eso se le considera como recuperación nutricional. Algo para agregar, Kate, es que en la IPS, en sus registros propios, deben tener la disposición de la fórmula terapéutica para realizar la prueba de apetito. Bueno, y ya para despedirnos, quiero hacer referencia a que cuando un niño no cumple con el tratamiento, se debe informar los motivos del por qué ese niño no concluyó el tratamiento. Bueno, Kate, estuvo muy buena la discusión y aclaramos muchas dudas. Pues entre las dos, ¿no? Nos veremos muy pronto, compañera. Claro que sí, compañerita. Entonces nos veremos pronto. Que tenga buen día.